Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Luis María Echeverry y vamos a tener juntos un curso con características un poco extrañas por los tiempos que tocan. Les hablo un poco de mí, a modo de presentación. Ya tendremos, ojalá, la posibilidad de encontrarnos cara a cara. Puedo decirles algo sobre mi vida para que esto se empiece a convertir en algo más personal, una relación un poco más personalizada. Aunque ustedes estén más allá y yo esté acá, llegará un momento en que tal vez podamos compartir algunos pensamientos, algunas experiencias juntos. Me llamo Luis María Echeverry. Hay algo curioso en el momento de pensarse a uno mismo, pensar el nombre propio, pensarse siendo que uno puede ir por los caminos de la filosofía o del arte, pensar qué sentido tienen los nombres que nos han puesto. En mi caso, Luis María refiere una curiosidad que me ha hecho pensar. Luis se llama mi padre, y antes de estudiar filosofía y literatura y artes y demás, estudié 4 años de ingeniería. Hay ahí algo en el nombre que nos envía, nos da una plataforma de salto a un vuelo que tal vez es el propio o no es el propio. El caso es que ese nombre, dentro de una familia, tiene algo de un relato. Ese relato que nos constituye y que nos va lanzando a nuestra propia vida. Soy el segundo hijo de 6 varones y bueno, ese nombre ha caído sobre mí. Y hay alguna influencia ha creado. Ahora, curioso que al pensar también ese segundo nombre, María, haya caído luego también en la cuenta que es el nombre de mi madre. Y cuando me pongo a pensar en retrospectiva qué estudió mi madre, encuentro que también estudió filosofía. Así que en mi narración identitaria están como secuencialmente las influencias de mi padre y de mi madre. Ahora, cuando yo me doy cuenta de esto, imagínense que ya han pasado muchos años y ya he estudiado ingeniería y filosofía, y de pronto uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Dejo esta carrera? ¿Voy por una tercera? ¿Me cambio el nombre? ¿Me invento otros? Me he inventado algunos. Es una época, la nuestra, la contemporánea, que nos lo permite. Luigi, entre otros. No. He asumido un destino que es el que nos ha lanzado nuestra narración familiar. Ahora, qué interesante, la filosofía, el psicoanálisis, la psicología se ha detenido en esto del nombre propio. Nombre propio, nombre impropio, el relato, la identidad o mismidad narrativa, qué somos, quiénes podemos ser. La cuestión es que esta fue mi plataforma, este fue mi lanzamiento a la vida entre los 0, 18, 25, 30, 35 años. Ahora somos esto. Soy filósofo, soy artista, escribo. Preguntarme quién soy tal vez sea una de las preguntas más abismales, más triviales también, porque uno responde con el nombre,
puede responder con el número de documento. Tal vez no sea la pregunta tan habilitadora, o por lo menos encontrarle otras vueltas. En todo caso, ¿qué hacer con esto que nos fue dado, que es este nombre, este cuerpo, esta historia, este contexto, esta complejidad en la que nos toca vivir, estos tiempos extraños que nos ponen en otras coordenadas, en otros juegos, y nos hacen de pronto pensar el juego histórico en el que nos toca vivir? Mirando en retrospectiva mi vida, tiene sentido que yo haya estudiado filosofía, que yo me haya dedicado también a ensayar caminos del arte. Tiene que ver conmigo. Recuerdo de mi adolescencia haber cuestionado todo a mi alrededor, tal vez de mi niñez ya. Haber cuestionado el contexto familiar, haber cuestionado la pareja, haber mirado a mi alrededor las maneras en las que se vivía dentro del contexto del barrio en que nací, la cuestión religiosa, la cuestión educativa, ciertas consignas sociales. Eso desde mi niñez y adolescencia estaba pergeñándose como una serie de problemas. Después, con el andar de los años, uno se va preguntando si tiene que ver con problemas mentales de uno, problemas psicológicos, o tiene que ver con problemas que van más allá de uno mismo y tienen que ver con problemas más amplios, que a uno le impactan obviamente personalmente. No quiere decir que no haya algunos problemas psicológicos, mentales. Claramente todo ser humano los tiene, no necesariamente patológicos, moderadamente patológicos. Pero ciertamente con el andar uno también puede descubrir que el mundo tiene problemas. No necesariamente conflictos. Para la filosofía, vamos a ir viéndolo, no es el conflicto el lugar necesario de el planteo, sino los problemas, los desafíos, ¿sí? Las interpelaciones. ¿Qué es la filosofía? A esta altura de haber hecho una carrera larga, con investigaciones, con libros, que ya se los mostraré. ¿Por qué nos compromete? ¿Por qué nos sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Si es que sirve para algo. Con el tiempo uno va descubriendo ahí un lenguaje, un modo de situarse frente a la realidad, donde justamente lo actual, el sentido común, lo que comúnmente se comparte como interpretaciones de la realidad, se vuelve algo a cuestionar, algo a mover, algo a criticar. ¿Qué es lo actual? Lo actual es lo que está pasando hoy. Ahora, si uno se deja llevar únicamente por lo que los demás interpretan y los medios de comunicación interpretan qué es la realidad, y lo actual puede enceguecernos o puede iluminarnos una zona. Y esa zona es la que comúnmente compartimos y a la cual se puede decir o reducir a lo que se interpreta o el común de los seres humanos interpretan. Es lo que se llama sentido común, opinión pública, costumbres, las maneras de ver las cosas consensuadas. Ahora, cuando uno hace filosofía, hace arte, hace algún tipo de exploración de la realidad,
por fuera, empieza a descubrir que puede haber sentidos latentes, puede haber sentidos que no están iluminados por lo actual, por las luces del sentido común actual. Y ahí aparecen las posibilidades, la potencia que tiene lo real, más allá del relato consensuado. Pero para eso uno tiene que habilitarse, ser habilitado o ser traspasado. Tal vez no es una cuestión de decisión, sino es una cuestión de dejarse, de entregarse a eso que uno empieza a sentir como extraño. Hacer filosofía, hacer arte, estudiar humanidades, es extrañarse, ponerse en lo extraño, en lo raro, en aquello que está en el entre del sentido común y de lo imposible, entre lo posible y lo imposible. Y ahí empezar a hacer preguntas, a hacer interpelaciones, a asumir las preguntas, asumir las interpelaciones y ver hacia dónde nos llevan. Evidentemente no estaremos en lo evidente, en la clarividencia de lo actual, donde podemos repetir los eslogans de lo que se dice y caer siempre bien parados. Cuando estudiamos, cuando nos entregamos a las humanidades, ya sea en psicología, en educación, en filosofía, nos estamos entregando a una pregunta, a una serie de preguntas que la tradición nos lanza y la tradición viva. Y entonces empezamos a poner en duda nuestras clarividencias, nuestras certezas, y entramos en una zona de oscuridad, o si se quiere de opacidad, luces extrañas, lo que yo, inventando alguna palabra, nombré como oscurovidencia. Hay posibilidad de mirar en la oscuridad, mirar en otras luces, con otras intensidades, con otras velocidades, con otras maneras de sentir que la consensuada, y consentir con lo que todos sienten, o la mayoría siente, y más bien ir por el disenso, por la diferencia de lo que de pronto se habilita en mí como sentimientos, como experiencias, como afectos. Bueno, eso es posible si uno se deja llevar por esas extrañezas. De eso se trata la filosofía, de eso se trata el arte, de eso se tratan experiencias que pueden ser la de la búsqueda religiosa, la de la búsqueda de poner en planteo cuestiones sexoafectivas, por ejemplo, cuestionar las relaciones sociales y sus modos de haber sido establecidas. Los temas contemporáneos son múltiples, ya vamos luego a ir entrando en cada uno de ellos desde nuestra perspectiva, de nuestro curso específica. Pero en principio, esto es lo que de pronto encontramos como invitación en la filosofía. No tanto a usar teóricamente una tradición llena de tecnicismos, de teorías complicadas. No necesariamente eso. O también eso, pero en la base una manera de pensar muy contemporánea, que es la que nos invita Martin Heidegger a tener en cuenta, que es pensar en tanto abrirse, en tanto ser abiertos, en tanto darnos a la experiencia de la apertura, lo más cercana posible a esa apertura, donde se están dando sin del todo poder saber qué se está dando, lo contemporáneo. Eso sería salirse de la zona de lo actual y abrirse a lo contemporáneo, a lo que está contemporizando, a lo que está dándose en un tiempo que no es necesariamente solo el presente, sino que es tal vez algo muy antiguo, originario, algo que viene del pasado, pero no un pasado necesariamente cronológico, sino actual. Perdón, contemporáneo,
no actual. Un pasado que arqueológicamente el Arjé nos lleva hacia el origen, pero un origen que tal vez sigue originando. ¿Qué es lo originario de pensar Heráclito, de pensar a Lao Tse, de pensar a Nietzsche, de pensar a Foucault, que parece ser un autor que uno diría, bueno, es de los años 70, ya está, debe haber más actuales? No, no necesariamente justamente actuales, sino siguen siendo contemporáneos porque siguen hablándonos y van a hablar a la humanidad todavía más en el futuro. Es decir, son futuros. Por eso lo contemporáneo es también mirar hacia el futuro, hacia la oscuridad tal vez del futuro, hacia horizontes que todavía no se muestran. Los artistas, los filósofos, los que experimentamos la realidad o nos permitimos experimentar la realidad, estaríamos en esa incertidumbre. De eso se trata pensar hoy, pensar lo impensable, lo imposible dentro de lo posible y ver qué sucede, qué acontece. Lo peor que puede suceder es que no suceda nada. Tendremos que aprender también a llevarnos con la nada, con ese no pasar nada, esa trivialidad que de pronto nos toma y parece ser que nada se mueve. Sostenerse en eso también es lo que se convierte en condición para pensar. Así que tenemos una condición, una invitación. Por último, para terminar esta presentación, algunas miradas que tienen que ver con mi primer trayecto hasta mi doctorado, que hice sobre literatura y filosofía, sobre todo en torno a la obra de Martin Heidegger y algunos autores argentinos. Eso me llevó su tiempo, unos 7 años, 8 años, estudiando en Alemania y demás. Después algunos libros sobre antropología y ética, que uso mucho en mis cursos. Algunos ensayos, ¿sí? Artículos, conferencias que he dado en el país y fuera del país. Unos ensayos sobre cine, teatro, educación, todos publicados por Mediarte, que es nuestro grupo de investigación y de amistades filosóficas y artísticas. El primer libro de literatura, de relatos, una introducción a la filosofía que vengo escribiendo y elaborando desde hace muchos años con 3 grandes amigos y colegas. Por último, les cuento sobre la última novela que publiqué en el 2018, que se sigue ahora de una novela que publicaré también en el 2020. Una novela de viajes, una novela de exploraciones filosóficas, narrativas, con el hilo conductor de la Odisea de Homero, siempre también tan contemporánea. Bueno, esto es entonces una punta del iceberg de mi vida y también parte de las elaboraciones de la tradición.